Bueno, entonces muchachos, el concepto de cálculo integral, ¿sí? Se debe su nombre a los avances del cálculo diferencial. Pero como les decía, eso no significa que las integrales se hayan visto solamente en los últimos siglos, sino esto se ha visto desde hace muchísimo tiempo. Porque integral se refiere como a integrar, unir, agrupar. Pero nosotros lo que vamos a ver es integrales de funciones. ¿Listos? Entonces, esto se estudia como de la siguiente manera. Vamos a ver, entonces, por un lado, vamos a ver la integral indefinida y la integral definida. ¿Listos? Entonces, aquí, indefinida, y acá la integral definida. Dentro de la integral definida, pues nosotros realmente lo que hacemos, digamos, primero que todo, una integral se escribe de la siguiente manera. Así, como un ganchito de la función, vamos a colocar la variable x respecto a x. Y eso se escribe así, dx. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, este es el símbolo de la integral, ¿sí? Como una S, parecido a una S, de la función, ¿cierto? La función que nosotros queramos. Y si la función está en términos de x, entonces colocamos acá de x. Porque yo puedo tener, por ejemplo, la función de f en términos de y, ¿sí? Por decir algo. Y aquí vamos a colocar de y. Siempre esto se coloca de y o de x, de acuerdo a las letras que nosotros tengamos. ¿Listo? Entonces, esta es la integral indefinida. Ahora, dentro de la integral indefinida, nosotros vamos a ver integrales directas, ¿cierto? Que son las que vamos a tratar de alcanzar a ver hoy, que también se conocen como métodos o concepto de antiderivada. ¿Listos? ¿Por qué el cálculo integral se ve como el proceso de antiderivación? Porque es que esto es un ciclo, ¿sí? Como lo vamos a ver más adelante. Y dentro de las indefinidas, vamos a ver unos métodos, ¿sí? Que es de pronto lo que nos vamos a demorar un poquitico más, que es el método de sustitución, ¿sí? Vamos a ver también el método de integración por partes, ¿sí? Este es un método, ya una formulita un poquito más extensa. Y método, si alcanzamos a verlo, método de fracciones parciales. Aquí en este método de sustitución, ¿sí? Entonces, en este método de sustitución, vamos a ver como un subtema que es el cambio de variable. ¿Listos? Aquí vamos a ver el cambio de variable, que es como una, digamos, como un método, o sea, un submétodo como metido dentro del método de sustitución, pero lo hacemos por el cambio de variable. Esto es respecto a la integral indefinida. ¿Listo? Recuerden que esto respecto a funciones. La integral definida, ¿sí? Vamos a ver lógicamente su concepto. Entonces, aquí sí vamos a analizar pues el concepto como área, ¿cierto? Me quedo acá. Listo. El concepto y graficación, ¿sí? Vamos a ver el teorema fundamental del cálculo.
del cálculo. Y terminamos con áreas o regiones entre curvas. ¿Sí? Entonces, eso también lo vamos a analizar nosotros. Esa es la temática, muchachos. O sea, eso es lo que prácticamente se ve en el semestre, ¿sí? O en el segundo ciclo. ¿Cuál es la diferencia de la indefinida a la definida? Aquí lo voy a escribir claro. La indefinida no hay límites de integración. O sea, este símbolo está solito. Pero en la definida yo sí puedo colocar acá unos numeritos de 1 a 2. Y eso significa que es definido. Por ejemplo, tengo la integral de 2. Siempre este numerito de acá es menor que el de arriba, porque este se llama límite inferior de la integral y este se llama límite superior de la integral. De una función y coloquemos x al cubo. Y siempre debemos colocar dx, ¿sí? Porque vamos a integrar respecto a x. ¿Y cómo se lee esto? Entonces la integral definida entre 2 y 3 de la función x al cubo respecto a x, ¿sí? Así se lee esto. Mientras si no tuviera estos numeritos, simplemente se dice la integral de la función x al cubo de x respecto a x. ¿Listos? Entonces, es eso lo que nosotros vamos a trabajar. Vamos a tratar de hacer integrales directas y ustedes se van a dar cuenta por qué el proceso de integración también se puede llamar como antiderivación. ¿Listos? Bueno, entonces si borramos esto y si quieren sacar un pantallacito ahí, pues como mejor. Para que tengan ahí ahí puede ser en el grupo o en sus apuntes. Sí, porque este es como el resumen de lo que se va a ver en integrales. Aquí esto también acá, después de áreas o regiones entre curvas, también hay un tema que se llama sólidos de revolución, ¿sí? Pero ese pues quién sabe si lo alcancemos a ver. Bueno, entonces, vamos a analizar, voy a borrar esto, borremos todo esto, yo creo que ya pues ustedes, y vamos a ver integrales directas, ¿sí? Entonces, integrales directas. Es decir, ¿cómo calculamos la integral de una función? ¿Sí? De una función sin necesidad de utilizar ningún método. Entonces, les voy a explicar rápidamente cómo se hace esto. Entonces, vamos a hacer esto. Esto se puede ver también por propiedades. ¿Sí? Miren, es esto lo que yo les digo. Miren, la integral de, por ejemplo, x elevado al cuadrado. Voy a ponerles un ejemplo y ahorita ya les explico las propiedades y les digo cómo es lo que x al cuadrado. Listo. Resulta que yo para poder integrar esto, ¿sí? Así como está la integral indefinida o la integral de la función x al cuadrado respecto a x o de x, ¿sí? Eso se puede leer así, la integral de x al cuadrado respecto a x, eso es igual, ¿sí? Ahorita la explico paso por paso, pero sino que yo quiero explicarles por qué se llama antiderivada. Eso es igual a x al cubo sobre 3, todo esto sobre 3 más c. ¿Listos? Esa es la respuesta, ¿sí? De esta integral. Pero ¿qué sucede? Que si yo derivo esa respuesta, me tiene que dar la función que integré, ¿sí? Entonces, vamos a derivar. Derivando la respuesta, tenemos, entonces, ya sabemos que este 3, esta exponente pasa a multiplicar, entonces eso sería igual a 3, bueno, hagamos de una vez el fraccionario, ¿sí? Este 1/3, o sea, este 3 que está en el denominador, se queda igual, ¿sí? Entonces lo dejamos acá. Lo voy a dejar aparte para que ustedes lo vean. 1/3 multiplicado por
3, ¿sí? Multiplicado por 3 por x al cuadrado. Por x al cuadrado. Entonces, ¿cómo así? Este 3, este 1/3, este 3 que está en el denominador, lo coloqué aquí aparte para que ustedes no lo vayan a confundir. ¿Sí? Si yo voy a derivar esto, entonces ese 1/3 queda ahí, quietico, 1/3. ¿Qué por qué? Pues porque aquí se puede aplicar, digamos, o también lo podemos hacer si quieren ustedes por la regla del cociente y lo verán que queda igual. Ahorita lo hacemos y lo verán que se dan cuenta que es lo mismo. Lo que pasa es que la expresión x al cubo sobre 3 es lo mismo como si tuviéramos lo siguiente. 1/3, ¿sí? Por x a la 3. Es exactamente igual. Lo que pasa es que uno puede multiplicar x a la 3 por 1, que es lo que tenemos acá. Pero ya ustedes saben que cómo se desarrolla esta derivada. Este 3 pasa a multiplicar 1/3. Entonces eso quedaría 1/3, perdón, multiplicado por 3, ¿sí? Y luego por x y a 3 le quitamos 1 al cuadrado. Esto se nos va y nos dio ¿cuánto? X al cuadrado, que era lo que nosotros íbamos a integrar. Entonces, en conclusión, ¿sí? Si yo tengo la integral de una función, ¿sí? Al integrarla me da este resultado. Si yo derivo ese resultado, tengo que volver nuevamente a la función. Porque eso es como si yo les estuviera diciendo, ¿sí? Que esta es la función, se integra, ¿sí? A esa integral se deriva y al derivarse nuevamente nos da la función. Entonces, ese es el proceso que yo les digo, ¿sí? Que por eso se llama la antiderivada. Entonces, aquí ya nos dimos cuenta que al derivar x al cubo sobre 3, nos daba x al cuadrado. Ahora lo que les había dicho, ¿cómo hago yo eso si, digamos, ustedes tienen esto y van a hacer un cociente? Porque en el taller se van a encontrar expresiones así. X al cubo sobre 3. Recuerden que este es u, ¿sí? Entonces aprovecho para repasar un poquito más de derivadas, y este es w. La derivada sería el de arriba, ¿cierto? 3x al cuadrado, ¿sí? 3x al cuadrado. La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Entonces, por 3, ¿sí? Menos la derivada del de abajo, ¿cierto? La derivada de 3 es 0. Por el numerador sin derivar, ¿sí? Por el de arriba sin derivar. Todo sobre el denominador al cuadrado, es decir, 9. ¿Listos? Entonces, 3 al cuadrado, 9. ¿Qué hacemos ahora? Este 0 por x al cubo, pues esto nos da 0. Esto se simplifica, ¿sí? O se anula mejor. ¿Y qué quedamos? 3 por 3, 9, x al cuadrado, sobre 9, ¿sí? Luego simplificamos, se va este 9 con este 9 y nos da x al cuadrado, que era lo que nosotros habíamos dicho acá, ¿no? Que vale lo mismo, x al cuadrado. Entonces, ¿cómo? ¿Será que sí podemos hacer un cociente o la regla del cociente en esta expresión? Claro que sí. Yo puedo derivarlo o de esta manera, haciendo simplemente la potencia y sale, o el cociente y llegamos a lo mismo. ¿Listos? Entonces, ahora sí que ya ustedes van entendiendo cómo es el asunto entre la relación de las derivadas con las integrales. Ahora sí vamos a ver las propiedades que ustedes deben, pues, casi como que memorizarse para que no tengan inconvenientes con este tema. ¿Sí? Entonces, la primera regla es que la integral, ¿sí?, de un número, no, dejémoslo acá, la integral de x, así, cuando ustedes la vean así solita, la integral de dx es igual a x más c. Esta es la primera, por favor, si quieren ustedes la anotan y queda ahí, ¿sí? Esta es la primera.
Siempre que ustedes tengan la integral de x, o sea que aquí no haya nada, ¿sí? Realmente aquí es como si fuera un 1. Pero bueno, la integral de x es igual a x más c. Que ustedes no se encontraron la x, sino que se encontraron aquí, por ejemplo, de y, como vamos a ver en algunos métodos, ¿sí? De y. ¿Y cuánto da la integral de y? Simplemente y más c. ¿Y cuánto da la integral de z? Entonces da z más c. Y así sucesivamente. Entonces, cuando tengamos, vuelvo y repito, la integral solamente el derivando respecto a la variable, es la variable. Y esa va a ser nuestra primera propiedad. Entonces vamos a dejarla por acá. Entonces la integral de x. Bueno, y hay algo que yo no sé si ustedes, no sé si me van a preguntar, pero ¿qué creen ustedes que sea esa c? Porque yo lo he dicho, pero ustedes no me han preguntado o no. ¿Qué creen ustedes que sea esa c? Corrámosla un poquitico más para acá para que me quede. ¿Cualquier valor? Puede No, ser entonces, cualquier valor. Lo que pasa es que ¿cuánto da la derivada de una constante? De un número. desde cero. ¿Cuánto? La derivada de un número, cero. Muy bien. Entonces, esta c es como si fuera un número cualesquiera porque la derivada de ese número da cero. ¿Listos? Bueno, más adelante se van a dar cuenta qué implicación tiene esa c. La integral de x, vamos a hacerlo aquí más pequeñito, es igual a x más c. Listos. Esto yo no sé por qué se les olvida a los estudiantes. Esto se les olvida. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo tengo acá la integral de un k, que puede ser cualquier número, ¿sí? La integral de un número k por dz. Entonces, simplemente eso nos da kz, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a colocar, vamos a hacer esto, de x, y vamos a colocar aquí el número 4. Entonces, ¿cuánto nos da esa integral de 4 de x? Simplemente nos va a dar 4x más c. Ese más c siempre se coloca. Entonces, ¿el 4 de dónde salió? Porque este 4 está multiplicando a dx y es k. Y ese k pasa a la respuesta directamente. Por eso se llama integración directa. Y dx me hace colocar aquí una x. ¿Listos? Más c. Y esa sería la integral. Realmente, esta propiedad en algunos textos se llama es lo siguiente, la propiedad homogénea. Lo que queda es algo aquí así. Por dx, entonces es igual. O sea, esto es como si hiciéramos este paso, ¿sí? De una constante homogénea. El 4 sale de la integral y se multiplica por lo que esté adentro. Entonces, por la integral de x. Pero nosotros pues ya sabemos que la integral de x, ¿sí? Pero vamos acá, ¿por qué no? Es que no hay. La integral de x es x más c. Entonces la respuesta sería 4x más c. Aquí ya está explicado paso por paso qué es lo que sucede. Vuelvo y repito, cuando tengamos un número que está multiplicando una expresión, ¿sí? Una función como tal, el número puede salir. Pero ahorita sí ya les voy a decir algo. Bueno, hagamos otra propiedad, ¿sí? Y ahorita sí ya les digo qué es lo que no se puede hacer y que muchos estudiantes tienen problemas con eso. Entonces, esa sería la integral. Entonces, bueno, copiémosla antes de que se nos olvide. La integral de un k por dx, ¿sí? Es igual a k, o sea, el mismo numerito, por x más c. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda propiedad. Ahora, vamos a ver la siguiente, y esta es tal vez la más que se utiliza. Es una de las que más se utiliza, que es cuando tenemos x elevado a la n, ¿sí? Que esta es la propiedad o la regla de la potencia, pero no, esta más que todo se utilizan, eso se llama propiedades. Es igual
a lo siguiente, a x elevado a la n más 1, n más 1 sobre n más 1. Y esa fue la integral que acabamos de hacer ahorita. ¿Sí? Más c. Más c. Y aquí no se nos olvide colocar de x. Esta es la regla de la potencia, digámoslo, perdón, la propiedad de la potencia en integración. Miren cómo se desarrolla. ¿Sí? Es lo siguiente. Tenemos que la integral de una función cuyo x está elevado a un n y este n diferente de 1. ¿Sí? Esto toca colocarlo por ahí. ¿Sí? Porque si n es igual a 1 nos da una indeterminación, ¿no? Porque miren, aquí 1 menos 1, 0. Entonces nos daría una indeterminación. Entonces aquí puede ir cualquier número excepto 1. Puede ir x a la 1/3, x a la menos 2/5, a cualquier número. Póngale cuidado, muchachos, cómo se integra esto. Se le suma 1 al exponente y esa suma pasa al denominador. Entonces, ya les hice una, ya les hice la integral de x al cuadrado, pero les voy a hacer otra. Entonces, vamos a hacer la siguiente. Entonces, la integral, vamos a hacer la integral de x al cubo. Entonces, x la elevamos a la 3 de x. Entonces, ¿cómo se desarrolla esa integral? Muy fácil. Aplicando la regla anterior, ¿sí? Entonces, eso sería igual a x elevado a la 3 más 1. Miren que en la derivación se le restaba 1, en la integración se le suma 1. En la derivación, este numerito pasaba a multiplicar acá. En la integración, este número pasa a dividir, pero sumándole 1. O sea que esto quedaría a la 4, ¿cierto? Más sobre 4, más c. Aquí, más c. Y esa sería la respuesta. ¿Listos? La integral de x al cubo calculado en x es igual a x a la 4 sobre 4. ¿De dónde salió eso? Se le suma 1 al exponente y esa suma se pone en el denominador. ¿Sencillo? ¿Qué Más dice, o menos, sí, muchachos? señor. Y si deriva, profe, tiene que darle x al cubo. Correcto. Entonces, si nosotros derivamos eso, pues nos da... Bueno, entonces, bueno, esta propiedad la vamos a dejar ahí. No la voy a... Pues ya con estas tres propiedades, ¿sí? Con la primera, la de la función lineal, la de la función constante y la de la potencia, pues ya podemos desarrollar o utilizar una propiedad de integración que se llama propiedad de linealidad, ¿sí? Muy similar también a lo que se podía aplicar en, pues, propiedad de linealidad. Entonces yo ya puedo desarrollar una integral como la siguiente, pónganle cuidado. Ya puedo llegar y desarrollar, hagamos una integral ya más, hagamos la integral de 4x más 5, ¿sí? De x. Entonces, ¿qué significa esta propiedad de linealidad? Y aquí esto debe quedar claro desde el principio, desde que estamos empezando a integrar. Ojo, yo puedo abrir las integrales, como lo voy a hacer acá, ¿sí? Realmente eso se llama es amplificar los integrales, pero solamente si está sumando o restando. De lo contrario, no. ¿Listos? Esta propiedad de linealidad solamente se aplica si está sumando o restando la expresión que compone las funciones, ¿sí? Si están sumando o restando. Pero si están multiplicando o un cociente ahí, ya no lo podemos hacer así. Y ahí es donde tenemos que aplicar los métodos que les acabé de explicar ahorita. Entonces, ¿cómo se integra eso? Como yo veo que esto se está sumando, entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces, esto es igual a la integral
La voy a hacer extensa, o sea, 4x de x, ¿sí? Más la integral. Miren que cuando yo coloco en el programa una integral, automáticamente me aparece de x, ¿sí? Porque eso hace parte acá de más 5 de x. ¿Listos? Miren qué hice yo ahí. Entonces lo único que hice fue amplificar, vuelvo y repito, como esto está sumando, ¿sí? Como esto está sumando, entonces yo puedo llegar y sumar la integral de 4x respecto a x más la integral de 5 respecto a x. Y seguimos. Entonces, vuelvo y repito, esto ya después cuando ustedes hagan varias integrales, eso lo hacen de una, ¿sí? Pero aquí lo voy a hacer parte por parte. Entonces, utilizamos esta propiedad, la de la kx, ¿sí? Y entonces esto nos daría 4 por la integral de x. ¿Qué hice ahí? Este 4 lo pude sacar antes de la integral. Eso se puede hacer, propiedad homogénea, ¿sí? Más la integral de 5 de x. Entonces también puedo hacer lo mismo, 5, y coloco aquí la integral de x. Listos. Ahí vamos, ya amplificamos las integrales, ¿sí? Pero algo también, otra regla muy importante, o otra, digamos, otra observación que ustedes deben tener muy en cuenta, que cuando desarrollen una, desarrollen todas, ¿sí? Porque hay veces nosotros estamos haciendo un método y resulta que desarrollé la primera integral y esta no la desarrollé. Y después desarrollé esta y volví a desarrollar la que ya había integrado. Entonces integro 2 veces la misma función y me queda mal. ¿Listos? Por último, ¿esto cuánto nos da? Entonces, ahora sí ya la podemos hacer. 4 queda igual. La integral de x. La integral de x se le suma 1. Recuerden que aquí es 1. Se aplica esta propiedad. 1 más 1, 2. Entonces, esto sería x elevado al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2. Y ahí ya quedó la primera integral. Más 5x más c. Y esa es la respuesta. Por favor, analícenla y vamos a hacerla, la voy a explicar paso a paso. Esta sería la respuesta. Entonces, este 4 es este. Se deja ahí, quietico. ¿Cierto? No se le hizo nada. La integral de x que tenemos acá, ¿sí? Nos dio esto que está aquí. X al cuadrado sobre 2. Esto que está acá. ¿Sí? Yo aquí podría colocar más C, pero entonces no interesa. Yo puedo colocar una C que represente todas, ¿sí? Si hay 3, se amplifica en 3 o 4 integrales, con una sola C que coloque me basta. ¿Listos? Porque esa C es la suma de todos los números. Entonces, ¿por qué x al cuadrado sobre 2? Porque aquí se le suma. Recuerden que vamos a utilizar esta. 1 más 1, como aquí estamos elevado a la 1, ¿sí? Entonces aquí sería 1 más 1, pues 2. Y ese 2 pasa a dividir. Entonces quedaría 4x al cuadrado sobre 2. Más 5, miren, este 5 se coloca acá. Y la integral de dx, esta integral de dx, ¿sí? No podemos olvidar que era lo que habíamos dicho acá, que la integral de dx es igual a x más c, que es este pedacito que está acá. Por último, la respuesta sería 2x al cuadrado, o sea, este 4 con este 2 se simplifica y quedaría 2x al cuadrado más 5x. ¿Listos? Entonces la respuesta es ¿cuánto? 2x al cuadrado más 5x. Entonces, esa es ¿quién? La respuesta de la integral. ¿Listos? Esa es la respuesta. Pero, ¿cómo sabemos si nos quedó bien? Derivamos para ver si nos da esto, ¿sí? Y pues como nosotros ya sabemos, ¿cierto? Esta derivada, 2 por 2 me da 4x más 5, ¿sí? ¿Por qué más 5? Pues porque la derivada de 5x es 5. Y si nos damos cuenta, esta es la función que tenemos acá. Es decir, que esta respuesta de la integral me quedó bien. Listo, muchachos, y ahí ya
nosotros vamos entendiendo el concepto de integral como antiderivada. ¿Listos? El concepto de integral es bien, digámoslo así, bien extenso, es más extenso que el de derivada todavía porque el concepto de integral tiene más aplicaciones dentro del cálculo, por ejemplo en electrónica, por ejemplo en cuántica, en muchas cosas, ¿sí? Porque se necesita integrar, por ejemplo, circuitos, se necesita integrar cuando se quiere hacer un estudio, por ejemplo, de especies en biología, en zootecnia, en lo que sea, ¿sí? Se acostumbran a integrar diferentes variables y se puede aplicar estos conceptos como tal. Muchachos, preguntas de esto que acabé de explicar. Este es un abrebocas, o sea, nosotros la próxima tutoría, digamos, vamos a empezar de acá ya directamente para ver si alcanzamos a ver todos los métodos. Preguntas, dudas, inquietudes. A ver, preguntemos, Diego, buenas noches. Diego Arias. Diego Arias, ¿me escucha? Bueno. Davis Padilla. Davis, buenas noches. Bueno, y las Diego, ¿no? Cuando vean la grabación, ya ahí después esas noticas yo las voy llevando. Davis, cuénteme cuál es la integral de la función constante, de una constante. Es decir, esta que estoy escribiendo acá. La integral de k por d. ¿Cuánto me da la integral de k por dx? Aquí la estoy señalando. Kx más c. Listo. Muy bien. Gracias. Hagamos otra preguntita por acá. A ver. John Guzmán. Señor. ¿Qué más, John Guzmán? ¿Bien? Bien, sí, señor. Ah, bueno. John Guzmán, cuénteme. ¿En qué consiste la propiedad de linealidad en integración? Me corchó, profe. Algo importante y no les había dicho, cuando yo corche 3 en la misma tutoría, ahí sí les pongo el taller y lógicamente tienen que colocar la cámara, ¿no? Excepto los que participen, ¿no? Esto es solamente para los que no participan. Los que sí participan, sí, lógicamente, pues se salvan de esta cuestión. Pero pues la idea, muchachos, es que presten atención acá, que me hagan las preguntas en vivo, en directo, ahorita, lo que están, porque miren, después ven la grabación y ya lo que entendieron, y si ya no entendieron en el momento, pues les toca ponerse a buscar otras fuentes y pueden tender a enredarse. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejarlo. Profe, una pregunta. Cuéntenme, ¿quién va a preguntar? Yo, William, es que usted en la anterior propiedad, o no sé si es dentro de esta misma, nos dijo que el exponente uno no, o sea, no se aplicaba a la propiedad. Entonces, esta es diferente, o sea, no cumple eso. No, perdón, yo lo dije, es -1, -1. Ah, -1. Ah, ya, ya. Es que pena, aquí me faltó un menos, pero muy buena. Sí, porque aquí -1 más 1 me da 0. Sí, qué pena, aquí me faltó el menos. Sí, Ah, entonces listo, era eso -1 nomás. más 1 me da 0 en el denominador y pues lógicamente ese no nos sirve. Bueno, muchachos, entonces les voy a dejar el taller ahorita. Ya les habilité el taller ¿en qué? En Q10 para que ustedes lo desarrollen y lo suban. El parcial solamente va a ser derivadas, ¿cierto? Y se va a incluir lo que vimos de funciones exponenciales en base Euler y logaritmo natural. ¿Listos? Esos son los temas del parcial. Y vamos a dejar este tema quietico, vamos a dejarlo solito para que se evalúe en el segundo parcial. ¿Listo, muchachos? Profe, el taller que dejó para cuándo es? Para de hoy en 8. Ah, listo. ¿Sí? Para de hoy en 8. Y muchachos, estén pendientes, por favor, estén pendientes
de la tutoría. Yo sé que la mayoría lo están, pero hay algunos que no, y pues si ustedes tienen que ausentarse, me lo dicen, no, profe, yo estoy desplazándome del trabajo, estoy alguna cosa, pero entonces ya pues no les pregunto, pero yo voy tomando aquí el registro. ¿Listos? Muchachos, excelente noche. Aquí les dejo ahorita el tiempito para que vayan revisando el taller, y si lo van haciendo, mucho mejor. Cualquier duda, cualquier inquietud por el WhatsApp. ¿Listos? Entonces, el parcial lo vamos a subir por la plataforma Moodle. De todas maneras, a las 6:30, Dios mediante, nos vemos de hoy en 8. ¿Listo, muchachos? Igualmente. Ahí Listo, les dejo profesor. las grabaciones. Cuénteme, Samuel. Ah, profe, que esté bien, gracias. Bueno, muchachos, buena noche para todos. Listo, profe, buenas noches. Hasta luego. Listo, profe, gracias.